Como recordarán, hemos estado tocando el tema de la santificación y estamos ahorita en el subtema, ya tenemos el tema de la oración. Empezamos un par de lecciones o sesiones a hablar acerca de la lectura y la importancia que es leer la Biblia. Y el día de hoy, la semana pasada, hace 15 días, ¿recuerdan cuál fue el tema o la sesión pasada? Cómo empezar a leer la Biblia. Hoy, el día de hoy, tocaremos la segunda o el tema que sigue, que es cómo estudiar la Biblia. Parece muy similar al tema de la semana pasada, que fue cómo empezar a leer la Biblia, pero estamos hablando de que ya no solo se trata de leerla, sino de estudiarla. Hay una gran diferencia entre leer y estudiar. La lectura la puede hacer cualquier persona. Cualquier persona puede hacer la lectura. De hecho, gracias a la lectura de la Biblia, es que la gran mayoría de personas que hoy se congregan conocen un poco de las Sagradas Escrituras. El problema es cuando pasamos de leer a estudiar las Escrituras. Estudiar ya es podemos decirlo, ya es un rango arriba. Haz de cuenta como si fueran matemáticas. Los que leen son los que aprendieron a sumar, a restar. Cuando se trata de estudiar la Biblia es el siguiente grado. Ya sabemos sumar y restar. Ahora estamos aprendiendo a multiplicar y dividir. Y la próxima sesión estaremos hablando de un rango más arriba, que es la interpretación de la Biblia. Pero antes de pasar a la interpretación tenemos que aprender a cómo estudiar la Biblia. No es fácil porque para poder aprender a estudiarla tenemos que aprender primero a leerla. Y pues recuerden que ahorita hay tarea para el 1 de octubre, que es hacer su diario bíblico, los devocionales, el cual se va a hacer diario hasta que terminemos el Evangelio de Juan. Ahí va a quedar a como usted vaya leyendo, pero tiene que ser diario. Si nosotros no tenemos una rutina de lectura, se nos va a complicar el estudiar. Estudiar las Sagradas Escrituras es un tema que no solamente es intelectual. O sea, no requiere solamente de que seamos muy inteligentes. La misma Biblia me dice que por muy torpes que seamos, no nos desviaremos, sino que es un trabajo que nos lleva a ir conociendo el camino que estamos tomando. Para que me entiendan, los que leen, bueno, ya es el camino, Jesús. Pero los que no solamente leen, sino que estudian, no son los encargados de caminar, sino que son los encargados de agarrar de la mano a los que leen y jalarlos, por así decirlo, o llevarlos, porque es un camino que ya se ha recorrido. Por eso les vuelvo a repetir, no podemos entrar o centrarnos en el estudio de la palabra si no tenemos por hábito la lectura. Por eso varias cosas a veces no la entendemos cuando venimos a los estudios, porque ¿qué cree? Porque no leemos. Por ejemplo, si ahorita me pongo a darles el estudio acerca del levita que descuartizó a su esposa y la repartió en todas las 12 tribus de Israel, ustedes se van a quedar así las de, ¿a poco pasó eso? Está muy bueno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y el hermano Philip, que lo ha leído, dice, sí, está muy bueno ese tema. No. Sí, está fuera de la Torah, está en el libro de Jueces, ¿verdad? Está en el libro de Jueces. Entonces, si yo les empiezo a hablar de eso, van a quedar así como de que, pues sí suena interesante el tema, pero no logro entender bien porque es un tema con el cual no estamos familiarizados. Pero si hablamos algo acerca, por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, pues todos estamos familiarizados, es un tema que todos vamos a comprender, vamos a decir, sí es cierto. Entonces, para poder entrar al estudio, que es el camino espiritual, que nos lleva a conocer cada día más y más de Jesús, el estudio es el que se encarga de hacer raíces en nuestro corazón. La lectura hace que la palabra entre en nuestra vida, pero el estudio es lo que hace que eche raíces la semilla. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Bueno, ¿qué pasa? Cae la semilla en buena tierra de su corazón. Después de eso, echa raíces. Esas raíces son el estudio de la palabra de Dios. Si no echa raíces la semilla, no hay estudio. ¿Qué va a pasar con la plantita? Exactamente, va a llover, va a hacer calor, se va a secar, van a pasar los pájaros, nomás van a hacerle así, se va a morir.
Por eso mucha gente se desanima luego, porque leían. O a veces ni leían. Entonces, si con trabajo leen, pues con trabajo van a meditar o estudiar en las Sagradas Escrituras. Por eso es que, hablando de la doctrina bíblica de la santificación, nosotros como servidores no solamente tenemos que leer la Biblia, tenemos que aprender a estudiarla. El estudiar es una experiencia diferente a la lectura. No sé, bueno, yo soy testigo de que el hermano Philly ha estudiado la Biblia. Con ustedes no, porque no convivo mucho con ustedes, yo no vivo con ustedes. Pero cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, es un gozo, hermanas, un gozo profundo, algo que te llena y dices, esto está buenísimo. Hasta uno quisiera más y dice, ¿por qué siente uno como si nuestra mente fuera un vaso chiquito de agua? Y cuando uno empieza a estudiar la Biblia es como si nos estuvieran echando una jarra y dice, ¿por qué mi mente es tan nula que quisiera aprenderme todo esto que estoy aprendiendo? Porque enriquece el alma, enriquece nuestra vida de forma aún más profunda que la misma lectura de las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué nos lleva a meditar? ¿Qué nos lleva a estudiar la Biblia? Pasar de la lectura al estudio. ¿Qué nos lleva? Querer conocer más de Dios. Eso es lo que nos lleva. No tanto por la función que tengamos. En este caso, pues nuestra función es de ser servidores. Pero nuestra función principal es leer la Biblia y después estudiar las Sagradas Escrituras por amor de Dios y segundo, para no ser engañados, que fue lo que vimos la semana pasada. Si no, yo puedo venir con cualquier pastor puede venir con cualquier doctrina distinta y como no meditamos, no estudiamos, no las vamos a creer. Ahora, para empezar a estudiar las Sagradas Escrituras, vamos a empezar con algo bien importante. Sé que suena muy complicado el estudio porque siempre que se habla de estudiar pensamos en gente académica, gente con instrucciones, gente que fue a la secundaria, a la preparatoria, quizás a la universidad y decimos, ¿cómo puedo yo estudiar las Sagradas Escrituras si a veces con trabajo y leemos? Bueno, el punto, ¿se ve? ¿Sí? El primer punto para aprender a estudiar las Sagradas Escrituras, conectar con la Biblia nuestra propia historia. Por ejemplo, ya leemos la Biblia, ya nos hicimos al hábito de leer, gloria a Dios. Ahora, para pasar al estudio tenemos que meditar. ¿En qué punto de tu vida te encuentras en este momento? ¿En qué punto de tu vida te encuentras en este momento? ¿Qué quieres? ¿Qué te hace falta? Es un examinamiento a nosotros mismos que va a buscar conectar, que va a buscar enlazar con las Sagradas Escrituras. Si uno busca consuelo, si uno busca salir de la depresión, si uno busca respuestas principalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a investigar. Y el claro ejemplo es que todo mundo lo hace. Por ejemplo, si alguien viene y habla mal de mí, eso hasta le hace a la gente que no conoce del Señor. ¿Qué hacen? Pues para ver si es cierto me pongo a preguntarle a otra persona, oye, investigo si es cierto que dijeron esto de mí y ya me encuentro investigando. La Biblia no solamente se trata de adquirir conocimiento, sí es bueno el conocimiento, pero no se trata de eso, se trata de llevar este librito a nuestra condición actual. Eso es estudiar la Biblia. Es, por ejemplo, cuando nosotros nos lavamos los dientes y decimos, ya me los lavé. Me lavé los dientes y todos, pues están limpios. Pero si vamos con un odontólogo, ¿qué es lo que hace el odontólogo? No solamente los ve, ¿qué hace? Se detiene y cualquiera de nosotros le puede decir, a ver, maestra, ya se lavó los dientes, sí, a ver. Sí se los lavó. El odontólogo va a decir, no, pero pues se ve bien por fuera, pero necesito checar. Sí, porque si no se los habrá lavado bien por acá. Pero si le quedó comida de este lado, ¿qué va a empezar a pasar con sus dientes? Caries. ¿Y qué van a pasar con las caries? Al rato le va a ocasionar dolor, molestia. Y si sigue sin tratarse, hermanos, mis hermanas, si usted ha sentido un dolor de muelas, olvídese. Al rato viene la extirpación. Y muchos llegamos a cierta edad y ya no tenemos tal diente, ya no tenemos. O sea, la dentadura se empieza
a deteriorar. Y pues era común hace años, cuando uno llega a los 80 años. Pero ahora no, ahora resulta que hay jóvenes de 30, 35 años que ya no tienen varios dientes. ¿Por qué? Por la mala atención que le dieron a sus propios dientes. Entonces, eso es un ejemplo de lo que necesitamos al investigar la Biblia. Bueno, ya leí, ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué necesito el día de hoy? Sí, todos necesitamos de Dios, todos. Pero ¿qué necesitas específicamente? Es como si yo les dijera, por ejemplo, mis hermanos, hoy, ¿qué necesitamos? Así, comer, bañarnos, vestirnos, dormir, sobre todo dormir, ¿eh? Pero hay algo que ya va individualmente que necesitamos. Que si me siento con la hermana Jazz, con la hermana Celeste, con el hermano Philly, y vamos y escudriñamos al fondo de nuestro corazón, de nuestra vida, nos damos cuenta que nuestras verdaderas necesidades internas son muy distintas unos de otros. Bueno, ya sabes qué es lo que necesitas, tu situación actual. Como tú ya tienes un hábito de leer, ya sabes dónde vas a encontrar un ejemplo que se asocia a tu vida. ¿Quién en la Biblia necesitaba dinero? Que puedan conectar eso que hoy nos lleva a preocuparnos por el dinero, que pueda conectar con las Sagradas Escrituras. ¿Mande? La viuda de Sarepta. Exactamente. Si dan cuenta, ahorita ya estamos estudiando la Biblia. ¿Cómo se conecta la viuda de Sarepta con tu vida? Y ahorita vamos a ir viendo cómo se va a ir estudiando poco a poco las Sagradas Escrituras. Un ejemplo muy claro. La mayoría de nosotros, si estamos en problemas, los salmos, porque se identifican con nosotros. Ahí está el Salmo 51, el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 108, el Salmo 139, el Salmo 119, el Salmo número 1, siempre, pero para saber qué dicen y cómo se conecta un salmo a nuestra vida, ¿qué necesitamos? Leer. Por eso le digo que este es como el segundo grado. Si no leemos, difícilmente vamos a poder estudiar las Escrituras. Estudiar la Biblia no es de que voy al grupo y porque hoy vamos a estudiar. No, el estudio principal es de nosotros en casita. Hermano, entonces, ¿a qué venimos aquí? Ahorita vamos a ver, porque también es muy importante estos estudios bíblicos. Otro ejemplo, hermanita, ¿qué otra cosa necesitamos en nuestra vida? Así que diga esto. ¿Qué hoy le pasó? Hermano Phil. Salud. ¿Quién en las Sagradas Escrituras necesitaba salud? A mí me recuerda mucho a la persona que está el ciego Bartimeo, a la persona que fue al tanque de Betsaida o al estanque de Betsaida o Betsatá. O sea, ellos necesitaban, Señor, si siquiera alguien me pudiera, entonces me sanaría. Y entonces empezamos a conectar nuestra vida y decimos, ¿por qué? Y empezamos a leer. Vienen preguntas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Preguntas que no le hacemos a Dios, nos las hacemos a nosotros mismos. ¿Con qué fin? Con fin de que guiados por el Espíritu de Dios, Él nos muestre a través de la Biblia y a través de nuestra lectura diaria lo que necesitamos el día de hoy. Ese es el primer paso para aprender a estudiar las Sagradas Escrituras. Si usted quiere un consejo, ¿qué necesitamos leer? Libro del Proverbios, Eclesiastés, ¿qué más? Job, para los consejos. Si a lo mejor usted dice, no, yo necesito de Dios o quiero, ¿por qué pasa esto? Lo más fácil es leer los evangelios. Eso es el primer punto. Tratar de conectar nuestra vida con las Sagradas Escrituras. Nuevamente, si nosotros no tenemos por hábito la lectura, nuestro estudio va a ser mal encaminado. Voy a estudiar porque me lo dejaron de tarea, como lo hemos dicho otras veces, ¿no? Ustedes han estudiado porque se les deja de tarea, porque a lo mejor una curiosidad, una pregunta, pero cuando el hábito uno lo tiene de la lectura, las preguntas surgen por sí solas, y entonces el estudio de la palabra, cuando menos se da cuenta, ya está estudiando las Sagradas Escrituras.
Y un estudio no se hace en 10 minutos. En 10 minutos puedo leer un capítulo. En media hora, ustedes lo han visto acá. ¿Cuántos versículos hemos leído? Hartos, ¿no? Pero estudiar un versículo, un capítulo, una situación, conlleva mucho más tiempo. Ustedes los han visto. Cuando se expone la palabra de Dios, ya sea aquí ahorita en este momento, en una predicación, ¿qué se está haciendo? Se está estudiando las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque tomamos un versículo y de ahí tomamos para el versículo adecuarlo a la vida del creyente, obviamente con guianza del Espíritu de Dios. Alguien sin el Espíritu de Dios también lo puede hacer, porque recuerde, la palabra no es una palabra muerta, es una palabra viva y eficaz, que por sí sola ya trae vida. No es necesario a veces que esté un predicador predicando. El simple hecho de poner ahorita la Biblia hablada, hay quien la está leyendo y a nosotros ya nos está hablando la palabra de Dios. Puede leer una persona inconversa, un erudito que le gusta leer libros, es un audiolibro de la Biblia. A ver, Mardoqueo denuncia la conspiración contra el rey, empieza a leer, pero nosotros que la leemos nos damos cuenta que algo se empieza a mover dentro de nosotros. Imagínense una persona inconversa nos está predicando sin darse cuenta. Ahora imagínense cuando viene guiado por el Espíritu de Dios. El Señor hace cosas asombrosas y maravillosas. Dios, imagínense, adquiere ese poder mediante nuestra fe, la lectura y el estudio. ¿Para qué? Para darnos lo que necesitemos: dinero, salud, fuerza, trabajo, descanso, etcétera, etcétera. Ahora vamos con el siguiente punto. Ese primer punto: hacer de la Biblia algo que conecte con nuestra propia vida. El estudio de la Biblia tenemos que hacerlo una rutina. Una rutina. Así como lo hemos dicho, la lectura tiene que ser diaria. A lo mejor el estudio no es diario, pero lo hace cada 2 días. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di hace 15 días de la muchacha, que viene el muchacho y te da una carta y todo, ¿no? Bueno, imagine que ya logró hacer que mis hermanas tienen todas, ¿cuántos años dijimos que tenían? ¿14 años? 14, 15 años, quinceañeras son mis hermanas, ¿no? Y mis hermanos son también quinceañeros, los chambelanes, ¿no? Y exactamente se hacen novias del chico guapo de la escuela, aquel que tenía una voz así, que hasta olía rico y que se acerca y dice: hola, muy buenos días. Y usted toca y dice: ah, no, y está guapito, igual con los hermanos, ¿no? Se hace su novio, se hace su novia. Y entonces, ¿qué es lo primero que viene? Como lo queremos, lo amamos o la amamos, lo que queremos es conocerlos. ¿Y cómo los conocemos? Platicando con ellos. ¿O a poco a ustedes nunca les pasó que cuando eran novias o novios simplemente iban a verse con el novio, con la novia, y nomás ahí se sentaban a preguntar y a platicar? ¿Qué platicaban? Ya ni me acuerdo, pero platicábamos porque nos interesaba conocer a la otra persona. A veces cosas tan chuscas. Eso, ¿y a qué horas te paras? ¿Y a qué horas te duermes? O sea, ¿qué nos importa a qué hora se para? Pero en el momento para nosotros es importante. Es más, muchas veces el hombre, o no sé, me dejarán mentir las hermanas, el hombre utiliza ese argumento: es que te pregunto y me interesa saber a qué horas te levantas porque es importante para mí. Y la mujer dice: así, ¿no? Casi. Bueno, pues esa conversación es la que tenemos que hacer diario con el Señor. Se trata de, ya aprendimos a leer, gloria a Dios, ahora vamos a estudiar: Señor, ¿por qué fue necesario que te pegaran? O sea, ¿por qué tenías que sufrir tanto? ¿Cómo nos va a responder el Señor? Mediante las Sagradas Escrituras. Exactamente, es lo que les iba a decir. Eso mismo es lo que yo aprendí, porque yo decía: quiero conocerte, Jesús. Cuando creí, ya conozco, gloria a Dios. Y de repente empecé a cuestionarme. Y dije: a ver, y todas las preguntas que me han hecho, todas me las hice a mí primero. Y se las hacía a Dios. Y yo decía: Dios, yo sé que tú las tienes, pero ¿cómo puedo tener acceso a esas respuestas? ¿Y qué cree? Leyendo las Sagradas Escrituras. Entonces dije: a ver, en alguna parte tengo que encontrar las respuestas. De las primeras cosas que empecé a conocer es ¿qué es el amor? Que de hecho fue mi primera predicación, ¿verdad? Todas las
preguntas que alguna vez usted me ha hecho y que le he respondido, porque todas me las he hecho yo. Hay preguntas que sí me hago que todavía no encuentro esas respuestas, pero no me desespero, que es parte de lo que ahorita vamos a ver, porque sé que tarde que temprano algún día, si Dios me lo permite, encontraré las respuestas. Un ejemplo, el ejemplo más claro es cuando una vez estábamos con mi papá en la Chinampa y estábamos escuchando una alabanza de Chino Ríos. Se llama El rapto viene, señores, será un proceso mundial. Y yo dije, el rapto. Y me acuerdo que le dije, papá, oiga, papá, ¿y cómo va a ser el rapto? ¿Cuándo va a ser algo así? Y papá me dijo, pues no lo tengo con claridad aún, en ese tiempo. ¿Será bueno que le preguntes al pastor? Y yo, como ya sabía que cuando le preguntaba al pastor no me daba esas respuestas, que bueno, si no luego, y eso me llevó a leerlo, a investigar, y no lo entendía hasta que llegó el punto donde por gracia del Señor me dio el entendimiento y dije, ya lo entendí, ahora cómo lo voy a dar a entender. Y así es como uno aprende a estudiar la palabra del Señor. Uno, aplicando la lectura, leer despacio, leer nuevamente despacio. Dos, hacer pausas. A ver, por ejemplo, hermanita, ya vaya a Juan capítulo 1, verso 9. Verso 9, ¿sí? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ya lo leímos, pero ahora hagamos pausas. Aquella luz verdadera. Ah, caray, o sea que la luz que hoy vemos no es la luz verdadera. Imagínense cómo es la luz verdadera. Y entonces uno empieza a preguntarse cómo será o de qué luz verdadera. Ah, bueno, sí, la respuesta es Jesús. Pero ¿por qué lo ejemplifica con la luz verdadera? Y después dice que alumbra a todo. Que alumbra a todo. Pero yo veo, y empezamos a preguntarnos a todo hombre. Pero yo veo que varios o sea, como toda la Biblia se contradice porque varios no están alumbrados. Entonces ahí empieza uno a preguntarse y dice, venía ahí, híjoles, qué tremendo. Qué tremendo. Y nos empezamos a meditar y decimos, aquella luz verdadera. Y ahorita porque estamos dando un ejemplo, si no, a ver, vamos a ir a aquella luz verdadera. Y empezamos en Génesis. Dios en el principio dijo, haya luz. Entonces empezamos a pensar en todo eso. Y ya estamos haciendo un estudio sobre Juan capítulo 1, verso 9. ¿Por qué? Porque somos pacientes y estamos haciendo pausas. Punto 2, bien importante que les dije hace 15 días. Anoten, escriban, graben sus pensamientos, sus dudas. Porque a veces nos surgen ideas o preguntas y es como de que luego lo pregunto. Pasan 2, 3 horas, 4 y es como de que, ay, hermanos, a veces vamos a la cocina y ¿a qué venía? Y nos regresamos. Digo, ¿qué venía? ¿A qué venía? A mí me pasaba con mamá. Estaba yo haciendo una tarea y llegaba mi mamá. Y yo, ¿qué pasó, ma? ¿A qué venía, Diego? Y digo, pues no sé. Pues no, tampoco. Se iba. Regresé y dice, ya me acordé a qué venía. Ya ve y todo, porque no fijarse, ma. No, es que yo tuve muchas cosas que... Me ponía a platicar con mi mamá. Y después decía, y me daba un zape. ¿Ya ves? Ya se me volvió a olvidar. Se iba y tenía que regresar otra vez. Por eso cuando les surge una idea, una pregunta, algo así, anótenlo. Yo hace años, antes de tener celular, yo siempre cargaba una libretita. Y ahí todas mis preguntas, todas mis dudas, o cuando comprendía algo, porque a veces está uno así meditando, y les puede venir la revelación mientras se baña, mientras se come, como que, ya entendí por qué dice el Señor esto, pero si no lo anotamos, ¿qué cree? Se nos va a olvidar. Y algún día yo, oiga, hermana, ¿y por qué pasa esto en la Biblia? Usted va a decir, yo me acuerdo que ya lo había entendido, pero ¿qué había entendido? Es que, sí, y uno se desespera porque si ya lo había entendido, pero ya se me olvidó. Entonces, ahora yo no les digo, cárguense una libretita como lo hacía el hermano Diego, pero tenemos el celular, grábese un audio
mándeselo a sí mismo o mándemelo a mí. Yo les he dicho, no pasa nada, mándemelo a la hora que se diga. Mi hermano nada más es como, si a veces andamos mandando la lista de compras de útiles o para la comida, pues mandar un audio con eso. Tengan la confianza de que mándenlo y ahí va a estar el audio. Y después van a decir, ¿qué fue lo que le pregunté al hermano? Y luego, sí, cierto, y ya lo anota con más tranquilidad. Punto 3. Buscar momentos en silencio. Ahí va a ser un problema porque muchos de nosotros, mis hermanos, aquí vean nomás el ruido que hay. ¿Cómo le hacemos aquí entonces para meditar? Hay algunos tips. Tip 1, que es lo más fácil, hacerlo en la mañana antes de que todos se despierten. 2, hacerlo en la noche después de que todos ya se durmieron. Es lo más fácil. ¿Por qué lo más fácil, hermano? Porque el punto 3 es buscar momentos en silencio, pero deje usted el ámbito secular. Momentos en silencio en nuestra propia vida. Es decir, que muchos estamos preocupados y nuestra propia voz resuena aquí. Y nótese, vamos a empezarnos a examinar, ¿no? Estamos aquí en la prédica y de repente, ¿cuánto tiempo lleva el hermano? Ya son las 11, ya va a terminar. No, pero si empezó, y empezamos a hacer cuenta, si empezó más tarde el culto, híjole, todavía le falta como media hora, y ya, y la palabra, bien, o sea, estamos en silencio, pero en su mente hay ruido. Es como quien trae unos audífonos, y si usted alguna vez ha puesto audífonos, pasa, hermanita, ya es, la hermana ya está. Ahí. ¿Por qué? Porque su atención está puesta en los audífonos. Si nuestra atención la ponemos en el estudio que estamos enfocados, literalmente nuestra mente funciona de esa manera. Se nos mutea todo lo demás. Por eso es que al hombre, mis hermanas, ahí es donde vamos a aplicar un poco ese balance o esa diferencia. Al hombre se le facilita más estudiar la Biblia. Porque el hombre, usted dígale, quiero que pongas tu mirada en este punto, y ahí pone el hombre la mirada. O sea, de ahí no se mueve. La prueba está que dígale, un favor, ve al mercado y y tráete pasote. El hombre va en la primera carretilla, 5 minutos se tarda, ¿no? Ahí está el pasote, y uno dice, oye, pero no es ese pasote. ¿Qué es? Es cilantro. Pues es que me dijeron que era pasote. Y luego, pues no te fijaste. No. ¿Y entonces qué hace el hombre? Tiene que dar una... ¿Por qué? Porque el hombre es así. Y la mujer no. La mujer presta atención a muchas cosas al mismo tiempo. Es decir, mientras está cocinando, ya está haciendo aquí la lista para lo que va a hacer al rato. Mientras al rato se está bañando, ya dice, tengo que apurarme porque ahorita tengo que hacer esto, tengo que hacer otro. ¿Y qué voy a hacer de cocinar el viernes, siendo lunes? Y al rato tenemos culto y empezamos. Y hoy platiqué con fulano y sultano. Entonces, por eso es que al hombre se le facilita más el estudio. Dense cuenta de lo siguiente. Para la lectura, las mujeres leen más. Pero para el estudio, el hombre. Y por eso es que a veces el llamado que Dios tiene para los hombres pega un poco más fuerte, porque el corazón del hombre echa raíces más profundas porque se dedican a estudiar. Y la prueba está que los hombres hacen más preguntas. Simplemente, por ejemplo, mis hermanas, ¿no? Que tienen sus maridos o tenían sus maridos, vienen y siempre es el hombre el que pregunta. ¿Y cómo sabes que lo que te dicen es cierto? ¿Y cómo sabes que lo que te predicó? Y siempre son los hombres los que andan, pregunte. Es más fácil que un varón esté ahí sentado diciendo, ¿y quién me dice que lo que estás diciendo sea cierto? Y la mujer dice, no, si lo dices porque es verdad. Entonces ahí es donde empezamos a diferenciarnos un poquito. Pero eso no quita que la mujer no pueda centrarse en la palabra de Dios. De hecho, ahí es una ventaja de la mujer. La mujer empieza a buscar una parte bíblica y de repente, ¡pum!, se vienen como 15 versículos y dice, quisiera tener más manos y más ojos para verlo y leerlo todo al mismo tiempo. Por lo mismo de que pueden enfocarse en varias cosas al mismo tiempo. O sea, exactamente. No, en parte vuelvo a repetir, a mí como me encanta dar ejemplos de la comida.
Si usted le dice a un hombre, a ver, prepárate un arroz, y aquí está la receta, el hombre va a seguir al pie de la letra. Es más, es capaz hasta de comprarse una jeringa para medir los milímetros. Y la mujer dice, a ver, ok, y empieza a modificar la receta. Aquí me dice que tanto de sal, pero yo creo que no, le voy a echar un poquito más. Y por eso a veces se pasan de sal, o les falta sal, o sale más, exactamente. Exactamente. Vuelvo a dar el ejemplo. Van los dos, los hombres y las mujeres al mercado. ¿Se acuerdan que en ese momento le dije al hombre, le dice, vaya a traer epazote, y va y trae epazote? Es más, ni epazote, cilantro. Póngale, que si nos fue bien, epazote. Pero si dice, no, la mujer dice, no, déjalo. Yo voy, va la mujer, llega y el epazote como a 5. Pero no me convence. Voy a preguntar por ahí. Gracias. Va y pregunta por allá. ¿A cómo el epazote? Y lo agarra. Creo que está más grande el anterior. Me voy a regresar. Pero aprovechando que estoy aquí, voy a preguntar esto y aquello, y de repente ya trae aquí las bolsas y el hombre o los que sean, pues no, que nada más es por un epazote. Pues sí, pero pues, entonces por eso digo que como cuando vamos al centro, exactamente. Le digo, es que tiene sus ventajas y sus desventajas. Una mujer ve una promoción y la aprovecha. Aunque me quede con poco, pero aprovecho la promoción de que el champú está al 3x2. Y el varón dice, ¿pero para qué si tenemos champú? Pues después cuando se acaba el champú, ¿qué hace el hombre? Oye, ¿dónde hay champú? Y la mujer dice, ya ves, te dije que aprovecháramos la oferta 3x2. Y ahí es donde la mujer dice, te lo dije, aquí está el champú. Por eso le digo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, esto... ok, exactamente. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Buscar momentos en silencio. Busquemos dejar de distraernos y pongamos atención. Dice la Biblia un versículo que me gusta mucho, que casi muy poco lo han tocado, que se dice, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. Y está hermoso, ¿por qué? Porque podemos estar leyendo la Biblia, pero no ponemos, acá mira, no ponemos, exactamente, no nos centramos. Entonces es momento, por ejemplo, en este momento dejar de preocuparnos. Y yo le he dicho a Mari, ¿sabes qué? Si los niños están, déjalo, deshazte, quita de tu mente ahorita a los niños, quita que la escuela, que sea dinero, que sea para comer. Ahorita no te preocupes, céntrate en las Sagradas Escrituras, en el estudio de la Biblia. Y entonces, por eso es que, les voy a poner un ejemplo. Si yo les digo a ustedes, ¿a dónde les gustaría ir para descansar? Es más fácil que una mujer diga, me gustaría ir a un bosquecito, en una cabaña, y ahí sentarme y relajarme. Y si usted le pregunta a un hombre, el hombre va a decir, pues en la cama y en mi casa, donde sea yo descanso. Exactamente. ¿Por qué? Porque la mujer necesita literal despabilarse, o no ver, o no estar atenta. ¿Para qué? Para centrarse bien en lo que tiene que hacer. Es más fácil que una mujer se desespere por el ruido que no dejan concentrarse que el hombre. El hombre, oye, no estás poniendo atención a los niños. Mira, ya se cayó. ¿Y qué dice el hombre? Oye, que ni cuenta me di. ¿Por qué estaba concentrado en otra cosa? Y la mujer no, la mujer está haciendo una cosa mientras también está viendo ahí. Entonces, ese es el detalle. Buscar momentos va más enfocado directamente. Buscar momentos en silencio para las damas. Yo sé que ahí puede ser damas que sí se les facilita. Que bueno, gloria a Dios. Así como hay hombres que también se les complica. Gloria a Dios también. Pero es importante buscar momentos en silencio. Siguiente punto. El punto número 4 dice, permite que el texto te transmita sus sentires, sus sentimientos. Es decir, que vivan la experiencia con la parte bíblica. O sea, ahí es una ventaja que ahora sí ahí van a tener las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son muy empáticas. Si alguien llora, la mujer dice, es que está llorando. Y también le dan ganas de llorar. Y no, hoy no. Y la mujer quiere llorar. Si en el texto dice que David lloró amargamente, ponte en el lugar de David y dices, lloró amargamente. Cuando Jesús dice Jesús lloró, es más fácil que una mujer entienda y diga, sí, Jesús lloró, que un hombre que diga, sí, Jesús lloró, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es muy difícil que el hombre sea empático. Entonces, ahora esto va enfocado más al varón. Tratar de meterse en las Sagradas Escrituras como si lo estuviera uno viviendo. Ahora, en este caso, para que lo puedan entender las mujeres, se trata de la siguiente manera. Vean la Biblia
como esas revistas de TV y novelas, ¿no? Que puro chisme. Ay, y está leyendo y de repente, ¡ay! Y entonces David estaba al palacio, sí, pues es que David era el rey del palacio. Y de repente vio una chamacona, ¡ah, qué tremendo David! ¿Te imaginas? Y entonces la mujer empieza aquí y se da cuenta, ya entró en la historia. Y de repente mandó a matar, híjoles, qué tremendo David. ¿Por qué, David? ¿Por qué haces eso? Y la mujer ya entró en la historia con las historias bíblicas. Por eso es que cuando Jesús va cargando la cruz, ¿qué dice? Que dice que las mujeres de Jerusalén lloraban y se lamentaban por él. ¿Por qué no los hombres? Si también lo estaban viendo. Porque son más empáticas las mujeres. Y les decía, mujeres, no lloréis de mí, sino lloréis por vosotras, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué harán con los secos? Ya esa parte la entiende un poco más el varón, pero la mujer dice, no la entendí, pero pobrecito va llorando. Entonces nos damos cuenta que es necesario que tanto el varón como la mujer permitan vivir esa experiencia dentro de las Sagradas Escrituras. A veces, por eso es que las mujeres aman mucho las novelas. ¿Por qué? Porque se meten en un personaje y dicen, sí, yo soy esa. Yo soy María la del barrio, yo soy esa María Mercedes tirada en el lodo y que, ay, híjoles, tonta, ¿para qué le haces caso, no? Casi se andan ahí metiendo en la historia. Y el varón, ¿no? El varón va por adrenalina. Es que tiene que ganar mi equipo, tiene que ganar, como sea, pues tiene que ganar. Entonces, igual pasa lo mismo en ambas situaciones. Tenemos que permitir que el texto te puedas meter directamente en las Sagradas Escrituras. Por eso Mari dice, me gustó de ti que cuando me platicas la Biblia la platicas como si hubieras estado ahí. Le digo, es que olvídate. Cuando Jesús va en la barca, yo me imagino que voy en la barca y de repente todos aquí gritando. Y de repente, ¿qué hacemos? Nos vamos a morir. Y Jesús, está dormido el maestro, despiértenlo. Maestro, nos vamos a morir. Y de repente Jesús voltea y dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Levantó la mano y dice, wow, imagínense ese momento, ¿no? Y volvemos a lo mismo. A lo mejor las hermanas dirán, sí, cierto, qué tremendo. Y el varón puede decir, no entiendo qué tiene de tremendo. Esa es una diferencia. Tenemos que aprender a vivir, a experimentar las emociones, los sentimientos, las seguridades e inseguridades de todos los que están aquí en la Biblia. Porque esos mismos casos que ellos vivieron, nosotros también lo hemos vivido y los vamos a vivir. El ejemplo más claro está entre Marta y María. Jesús iba y hablaba, y ¿qué hacían los discípulos? ¿Los hombres? ¿Qué hacían los hombres? Sí, va a hablar Jesús, a ver qué tiene que decir. Porque su atención estaba en el maestro. ¿De qué hizo Marta? Híjoles, y andaba preocupada por todo menos por el Señor. Y constantemente Jesús dice, Marta, métete en la historia, Martita. Ay, Señor, es que mírala. Y hasta andaba ahí de chismosa viendo a la tal María. Es que María ni me ayuda. Díjala si te ayuda. No y está centrada en lo que tiene que hacer. Está poniendo atención. Está metida conmigo. Esa es parte de esa gran historia. Cuando uno lee la Biblia, pregúntense siempre, ¿qué hubiera yo hecho en ese caso? Por ejemplo, pónganse en el lugar de Abraham, el padre de la fe. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Su hijo. ¿Qué hubiera hecho yo en ese caso? Y cuando uno dice, ¿qué hubiera hecho yo en ese caso? Empezamos a adjudicarnos lo de Abraham y decimos que uno se mete y dice, wow, qué hombre de gran fe, exactamente. ¿Cómo nos hace falta fe a todos nosotros? Y eso nos va enriqueciendo a nosotros porque ya no es una simple lectura, ya estamos metiéndonos un poquito más ahí como que de cuenta como cuando nos echa a la alberca, ¿no? Empezamos por pisar ahí en el chapoteadero. Cuando vamos, aquí está más hondo. Y ahí vamos poco a poco y de repente uno voltea y dice, hoy ya avancé bastante. Y ahí vamos ahí. Así es más o menos las Escrituras. Ahora, esto lo digo más que nada principalmente para aquellos que quieran aprender a estudiar las Escrituras. O sea, a lo mejor ustedes alguien, no solamente los que estamos acá, sino los que nos puedan ver a través de las redes sociales, ustedes alguien que ya estudia esto, no pueden negarme, sea hombre, sea mujer, que no se ha sentido identificado o que se ha sentido identificado con historias bíblicas, como dice el hermano Philly, que nos ha hecho derramar lágrimas,
nos ha hecho patalear y decir, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, somos tan injustos contigo? ¿Por qué somos tan malagradecidos? A mí un texto que me gusta mucho es el paralítico de Betesda. ¿Qué haces aquí? Es que quiero ir al tanque, pero justo cuando voy, siempre alguien me gana el lugar y no hay nadie que quiera llevarme. Digo, qué bárbaro, qué tremendo. Y de repente Jesús le dice, ¿quieres ser sanado? Uf. Imagínense nada más. Es uno de los versículos que a mí más me han tocado. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Un ejemplo vamos a ir en Mateo. Por favor, ahí en Matías 14:29. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar estos 4 puntos al estudio de las Sagradas Escrituras. Va a ser rápido y breve. Mateo capítulo 14, versículo 29 y versículo 30. Y vamos a hacer de cuenta que vamos a estudiarlo de manera personal. Dice las Escrituras, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo número 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahora, ahí vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo conectarías esa historia con tu vida? Y otra vez nos damos cuenta que se aplica a ser pacientes, a hacer pausas y hacernos preguntas, ¿no? ¿Dónde estaba Pedro? En el agua, en la mar, en la barca. ¿Qué situación estaba pasando Pedro? No lo sabemos. Pero de repente vio a Jesús a lo lejos, ¿no? A ver, regrésale Maita y también de favor, versículo 29. Y descendiendo Pedro de la barca, ¿qué pasó? ¿Por qué descendió Pedro de la barca? ¿Qué le dijo? Señor, ¿puedes andar en el agua así? Pues manda que yo también ande. Y Jesús le dijo, ¿tienes la fe? Sí, sí la tengo. Y a veces sí nos pregunta, Señor, ¿tienes la fe? Para ser sanados, para tener dinero, para perdonar. ¿Tienes la fe? Y decimos, sí. Y a ver, los domingos cuando pregunto, ¿cuántos tienen fe? Todos dicen, hasta hay que levanta así, mire, 3, las 2 manos y el pie, no, casi. Bueno, y entonces tomamos las riendas como Pedro. Ahora, ya lo conectamos con nuestra vida. Lo hacemos de una rutina. Este versículo ahorita se les familiariza porque lo hemos leído más de una vez aquí. Pero suponiendo que fue un versículo 9, lo volvemos a leer y lo meditamos. Buscar momentos en silencio. Señor, ¿cómo estoy conectando? Ahora, transmitir las emociones. Reflexionemos. ¿Qué sintió Pedro cuando bajó de la barca y vio que puso su pie en el agua y no se hundió? Imagínense, pónganse en el lugar de Pedro. ¿Qué sentiría usted de repente que estaba la tormenta, está moviendo y de repente pone un pie? ¿Qué sentiría usted al momento de ver que el agua sostiene sus pies? Dice, no, pues el primero ya lo logré. Va el segundo. Ay, Señor, aquí te doy. No. Y Pedro veía a Jesús. Imagínense. Y de repente, ahí va caminando. Como un niño recién nacido, ¿no? Y así es nuestra vida. Ahí vamos en el camino del Señor. Al principio con harta fe, ahí vamos. Y de repente, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un estruendo, ¿no? ¡Pah! Pedro quitó la mirada de Jesús y vio la realidad. Dijo, ay Dios mío, ¿dónde estoy? La barca está hasta allá atrás. Y se hundió. Y así pasa nuestra vida. Vamos bien, pero apenas viene una pruebita. La quitamos del Señor y ¿qué pasa? Nos hundimos. Señor, sálvame que me ahogo, ¿no? Versículo número 30, ¿no? Así le dice Jesús, ¿no? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Algo que conectamos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo? Hay que reconocerlo. Decimos que tenemos mucha fe, pero tenemos miedo de varias cosas. Tenemos miedo de hacer algo distinto. Tenemos miedo, el temor del ser humano es que tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo de qué va a pasar si le hablo al vecino que tanto habla mal de mí, si le hablo de la Biblia. Tenemos miedo de salir a veces a la calle y decirle a la gente, buenos días,
Dios te bendiga. Ay, ¿qué van a decir? Que soy hermano, que soy hermana. Tenemos miedo de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Y comenzando a hundirse, dio voces. ¿Y qué gritaba? Señor, sálvame que me ahogo. Imagínense, y ahí estamos todos dando pataditas. Ahí estamos, aquí venimos acá ahogándonos acá en la congregación. Patadas de ahogado. Ahí decayó su fe y nuestra fe decae. O sea, se dan cuenta que estamos meditando, estamos estudiando las Sagradas Escrituras. La prueba más clara creo que fue cuando la primera vez que iban a hacer los bautizos que yo les dije, tranquilos, no pasa nada, o sea, si pasó es por algo. Entonces, exacto, me lo ha dicho mi hermanita Fausta, hemos venido en un proceso que si hoy pasada diríamos, no vino, bueno, que Dios bendiga al chofer, ¿no? Pues hay que volverlo a planear, no pasa nada. Yo mismo he tenido temor, miedo de varias cosas, pero son cosas que como ya he vivido con anterioridad y he visto los resultados, digo, no sé, estará muy fuerte la tormenta, pero de mi mirada no la quito de ti, Señor. Aunque se muevan los mares, aunque me digan que se está hundiendo la barca de atrás, yo no quito la mirada de ti, Señor. Pero no es tan fácil. Ahora, ¿qué dijo? Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Está ahí un corito así, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es un corito de los antiguos. Ahora imagínese que Jesús le dice a usted, hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Es como ahorita, ¿no? Que vemos que a lo mejor, pues, varios que venían, pues ya no vienen. A lo mejor alguno de ustedes puede pensar y decir, ¿qué está pasando, no? Estamos viendo las dificultades. Ay, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor, que si nosotros estamos haciendo nuestra chamba bien, es un proceso que tiene que pasar las personas que no están viniendo, se están alejando del Señor. Señor, ahí donde están, pásalos por disciplina como nos pasó a nosotros. Si nosotros no hubiéramos pasado por problemas, situaciones difíciles, seríamos simples congregantes. Ahora, vamos a lo que les dije, ya tenemos la idea ahorita. En una media hora se les va a olvidar. Empezamos a escribir. A veces soy confiado y digo, sí, tengo fe, pero cuando ya voy sobre las aguas representan problemas. Voy bien. Siempre hay algo, Señor, que me hace quitar la mirada de ti y fallarte, Señor. Fallarte, ya no te quiero fallar, Señor. Bueno, eso lo sé yo. ¿Cómo ya no te fallo, Señor? Tengo que aprender. Si ya aprendí que si quito la mirada de ti, me caigo, ¿qué es lo que tengo que hacer? No quitar la mirada de ti. Ahora imagine que lo escribe en una nota, que lo pone en un audio. Póngale que lo escribe en una nota y lo pega al lado de su cama. Es una cachetada de guante blanco de nosotros para nuestro yo del futuro. Cuando pase por pruebas y quitemos la mirada del Señor, vamos a voltear y vamos a decir, hijos, esto lo escribí yo. Esto lo escribí yo. Esto lo dije yo. A mí varias veces yo mismo, por eso yo escucho mis propias predicaciones, porque digo, Dios mío, ¿cómo me hablo a mí mismo? Mi yo del pasado hablando a mi yo del presente. Y sigo aprendiendo. Y digo, si yo lo dije, tengo que cumplir con el Señor. Tengo que cumplir con Él. O sea, ¿se da cuenta? ¿Cuántos nos tomó ahorita? Unos 15 minutos, 10 minutos meditar, estudiar estos 2 versículos. Ahora imagínense si queremos todo el contexto indagar y a ver, ¿qué más me enseña las Sagradas Escrituras e investigar? Nos va a llevar, hermanos, podemos tomarnos aquí 2 horas y seguiremos estudiando estos versículos. Ahora, algo muy importante, para estudiar la Biblia, no te castigues si no entiendes todo lo que estás leyendo. Porque a veces nos castigamos y dices, es que no entiendo, y nos sentimos mal, y nos desesperamos, nos desanimamos y decimos, creo que esto no es para mí. ¿Y sabe qué queremos hacer? Ay, no, Señor, estaba mejor yo antes. Sería mejor si nada más fuera un simple congregante. Y ya que nos estamos castigando a nosotros mismos. Es más, a veces sin darse cuenta le pedimos a Dios cosas que no deberíamos de pedir. Ay, Señor, quisiera ser un simple congregante. Te va a poner el Señor como simple congregante y vas a sentir una inquietud y decir, ay, Señor, todo lo están haciendo mal los servidores. Otra vez pónganme ahí, exactamente.
porque yo ya sé cómo se mueve el asunto, exactamente. Muchos de nosotros no vamos a entender cosas que estudiemos. Muchos o la gran mayoría no lo vamos a entender. No se desespere, no se castigue. Es como ahorita les he dicho, yo hay varias cosas que no entiendo de la Biblia y no se las comento porque imagine, si yo no las entiendo, me voy a terminar confundiendo. ¿Pero qué hago? Digo, no me desespero. Un tiempo me desesperé pero feo, porque no sabía cómo explicar, no entendía, no sabía cómo explicar o cómo entender quién era Jesús. Me desesperé de muchas maneras, porque dije, yo lo entiendo, pero no entiendo cómo explicarlo y cómo se relaciona esto. Pero solita las cosas, dije, ya voy a dejar de preocupar. Sigo leyendo, sigo estudiando, y mediante el estudio de la Biblia, mediante la lectura, mediante la oración, el seguir congregándonos, el compartir y el estar atento de las Sagradas Escrituras en la vida cotidiana, cuando menos me di cuenta dije, ¡ah! Ya entendí. Y Mari estaba al lado de mí y dice, ¿qué? Ya entendí. ¿Qué entendiste? Digo, una cosa de la Biblia. ¿Qué cosa? Ay, no, pues déjame. Y rápido corrí esa vez y lo anoté así con mi letra toda fea y chueca. Ya lo entendí, ya. ¿Qué haces? Digo, anotándolo porque se me va a olvidar. Ya cuando tuve tiempecito agarré ese papel, lo senté y dije, ok, ahora voy a hacer el estudio de esto. Algún día lo voy a compartir. Algún día. Eso fue hace como un año. ¿Cuándo compartí ese estudio? Hace como un mes, cuando di lo de la naturaleza de Jesús. Lo entendí. Y dije, ok, ya no me voy a volver a desesperar por si algo no lo entiendo. Si hay algo que no lo entiendo, Señor, seguiré mi camino, seguiré escudriñando, seguiré leyendo, seguiré orando, seguiré meditando, seguiré congregándome, seguiré visualizando lo que usted me muestra. Y yo sé que tarde que temprano usted me va a dar el entendimiento. Porque si me desespero y digo, es que no lo entiendo, me desespero y yo mismo me bloqueo. Y cuando venga alguien más y diga, por ejemplo ahorita, bueno hermanos, hoy terminamos este tema y la próxima dentro de 15 días, ahora vamos a ver cómo interpretar la Biblia. Algunos de ustedes dicen, híjole hermano, si no entendí cómo estudiar, ahora me viene a hablar de cómo interpretarla. ¿Pero qué cree? Nuevamente, el hecho de que yo diga, vamos a empezar con el tema de cómo interpretar la Biblia, automáticamente nos bloqueamos y decimos, no le voy a entender. No le voy a entender. Si no entendí el pasado, no voy a entender este. No lo voy a entender. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar y decir, Señor, pues aunque no lo entienda, voy a escuchar, voy a parar oreja, anotar, grabar lo que venga en mi mente en este momento. Por eso busco grabar estas sesiones. Porque aunque el día que Diego muera, los videos seguirán. Dice la Biblia, de los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. A mí me han dicho, ay, cuando te mueras te vamos a extrañar harto. Digo, ¿para qué me extrañan a mí? Si van a tener al Señor. Yo le he dicho, no le dije a Mari, ¿qué hace el día que me muera? Dice, ay, no, yo por eso le pido a Dios que vivas muchos años. Y le dije, no, digo, si yo me muero, tú básate en la Biblia, porque todo lo que yo procuro hacer es porque está ahí en las Sagradas Escrituras. Y si algo no entiendes, busca alguna de las prédicas que he dado o estudios. Ahí debe estar alguna de las cosas de las que tú no vas a entender el día que yo no esté. Y me dices que es mucho. Es que no me puedo detener. Hay una urgencia, mis hermanos. Si me detengo en un solo tema, no avanzamos. Pero igual, no me desespero. No se desesperen si algo no lo entienden. No se castiguen a ustedes mismos. No se castiguen. No todas las plantas crecen al mismo tiempo. A lo mejor unas crecen más lento, pero echan raíz más profundo. A lo mejor otras plantitas crecen más altas, pero tienen la raíz menos profundas. O tardan en dar más frutos. ¿O no les ha pasado, el hermano Philly? Que hay plantitas que están así de chiquitas y ya traen su frutita. Pero hay plantas que por más que crecen y crecen y crecen, pues ¿qué es? Chile. Y no da ni un chile. Tú mejor esta que acaba de nacer ya me dio un chile. Exactamente. No se desesperen si hay cosas que no las llegan a entender. Siguiente. Número 6. Número 6. Comparte tu experiencia de estudio con otros o con otras.
¿Por qué? Porque al compartir lo que uno va aprendiendo se nos empieza a quedar. Se nos empieza a quedar. Ejemplo. ¿Qué dice Jeremías 33:3? ¿Por qué se les queda en este caso? Porque es el versículo que más han oído y el que más han repetido. Y probablemente cuando hacen alguna reunión siempre es el versículo que dicen. ¿Qué pasa si cambias el versículo? Se te va a empezar a quedar otro. O por ejemplo, si a lo mejor el hermano Philly da otro versículo y dices, el hermano Philly ya empieza y da Juan 3:16, ¿qué dice? Amén. Exactamente, dice, pues, Juan 3, está bonito, no lo había escuchado. Y de repente el hermano Philly otra vez, y entonces te das cuenta que tú ya te aprendiste el versículo que él se sabe, y cuando tú te toca hablar, él ya se aprendió Jeremías 33:3. Y entonces ya nos edificamos juntos. Bueno, así pasa siempre. Siempre lo que hablo de manera personal, lo que aprendo del Señor, lo primero lo comparto. ¿Con quién? He aprendido con el tiempo que no todo lo que aprendo lo puedo compartir con cualquier persona. Hay algunas cosas que entiendo y se las comparto a Mari. Pero hay otras cosas que las entiendo y se las comparto a mi papá, primero. Hay otras cosas que entiendo y se las comparto a la hermana Hilda, se las comparto a ustedes, etcétera, etcétera. Todo de acuerdo a conforme he ido aprendiendo. Pero en este caso usted dice, bueno, yo hay cosas que no he entendido. ¿Con quién las comparto? Con la primera persona que usted sienta la confianza de compartirlo. Si la persona es receptiva, gloria a Dios. Pero si la persona se pone a pelear, ahí aciérrele y busque a alguien más que le busque edificar. En este caso yo me pongo a su disposición. Se los he dicho, si algún día usted entiende algo que si quiero compartirlo, compártamela. No importa, mándeme. Hermano, ¿qué cree que acabo de leer en la Biblia? Esto que el otro y acá ya. Y cuando me lo platica, yo le puedo enriquecer el tema aún más. Y entonces usted entiende otra cosa que por sí mismo no lo entendió. ¿Sí? Nos vamos enriqueciendo mutuamente. Por eso la importancia de convivir entre nosotros, y dice la palabra del Señor. Hablen con palabra, cánticos espirituales. Yo cada vez, por ejemplo, hoy que salí con María, te invito a desayunar, hay un cafecito. Y mientras estamos sentados tomando el café, no me acuerdo qué pregunta me hizo. Y le digo, ¿sabes yo qué pregunta te tengo de la Biblia? Mira, fíjate que apenas leí esto, y le empecé a hacer cosas que entendí de la Biblia el día de hoy. Y Mari me escuchaba y me preguntaba y me dice, oye, sí es cierto, pero esto también se acomoda aquí. Y cuando menos nos dimos cuenta, ya, y la gente que estaba alrededor estaba ahí escuchándonos nada más. Los que estaban hasta desayunando ahí alrededor también. Ve que por lo menos no termina de desayunar y se va, ¿no? No, terminaron y estaban, mire, con su vaso así. Escuchando. No participaban, pero estaban escuchando. Entonces, Mari se enriqueció por lo que le compartí y yo me enriquecé por la opinión que ella me dio al versículo que yo le compartí. Y entonces me di cuenta y dije, wow, esto está hermoso. De aquí podemos sacar más temas. Y usted mismo lo ha visto. Usted mismo ahorita lo ha visto. Ahorita yo comento este tema que es el estudio de la Biblia. La hermanita Celeste se acuerda de algo y dice, sí, también se aplica aquí, se aplica allá. Exactamente, yo no sabía eso, pero tiene toda la razón. También se aplica. Y cuando vuelva yo a tocar este estudio, sabré el punto de vista de mi hermanita Celeste que también se aplica y lo podré comentar. Y entonces ya salgo enriquecido yo, sale enriquecida ella. Por eso es importante el compartir. Porque aunque la otra persona no entienda, nos empieza a formular preguntas. Preguntas que a lo mejor usted tiene, o a lo mejor no tiene. ¿Y sabe qué es lo mejor? Cuando uno no las tiene. ¿Cómo? Por eso el Señor dice, dichosos aquellos los que son pobres en espíritu. Porque aquellos que no saben las respuestas, ¿sabe qué van a hacer? Van a buscar. ¿Cómo se busca? Leyendo, metiéndose con el Señor. Pero aquellos que ya tienen las respuestas, ¿a poco vuelven a leer? Se meten con el Señor. Todo está acá, todo está acá. Por eso Pablo dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Exactamente. Exactamente. Pablo hablaba del verdadero conocimiento. Compartir la experiencia que hemos tenido con otras personas de la palabra de Dios.
Simplemente hasta sirve como manera de evangelizar. No, mi hermanita ya es cuando sale así, oye, ¿qué crees que yo estuve leyendo, no? A su patrón. No, es que apenas leí algo bien interesante y esto, lo otro, y su patrón sin darse cuenta, ya lo estoy evangelizando. Y el patrón le puede hacer preguntas a mi hermana Jazz. Y a lo mejor mi hermana ya dice, pues no tengo la respuesta, pero eso me lleva a buscar más. Se enriquece mi hermana Jazz y con eso después le da la respuesta al patrón y sin darse cuenta, él se enriquece y la semilla empieza a ser plantada. Ahora, siguiente punto. No se trata solo de hacer, sino también ser. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? A ver, eso sí está medio raro, está medio complicado. Bueno, la palabra de Dios no se trata solamente de venir, hacer y esto, no. Se trata también de que nosotros nos conviertamos en esa palabra viva y eficaz. Que cuando nosotros hagamos algo, digamos, sí, como el Señor Jesús. Y entonces todo lo empezamos a relacionar con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llevando los hechos del dicho al hecho. Ya estoy llevando la palabra no solamente en mi boca, ni en mi mente, sino en mi corazón y en mis obras. Y al llevar la palabra de Dios en mis obras, la gente empieza a notar una diferencia. Y mediante esa diferencia, Dios se glorifica en grande manera. Y que sin darse cuenta, nos convertimos en embajadores del reino de los cielos. Diría Pablo, mejor expresado, somos administradores de los misterios de Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 3. Entonces, eso está hermoso. ¿Por qué? Porque cuando usted lee la Biblia o cuando leemos la Biblia, se trata de que a partir de ahí tiene que haber un cambio en nosotros. Si nosotros leemos la Biblia y no hay un cambio, algo estamos haciendo mal. Pero si leemos la Biblia y hay un cambio en nosotros, estamos no solamente leyendo, sino estamos viviendo la palabra de Dios en nuestra vida. Y así es más fácil que se nos quede la palabra de Dios en nuestra propia vida. Es bien fácil decir y leer, ¿no? Perdona, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? Jesús le dijo, pues 70 veces 7. ¡Ah, su! ¿70 veces 7? Nosotros a veces nos la hacen una vez y no perdonamos, decimos, no, ¿quién me la hace? Me la paga. Pero si empiezas a vivir esa parte, constantemente dices 70 veces 7, 70 veces 7. ¿Por qué cree que a veces los niños chiquitos o los niños, pregúntenles un versículo bíblico y el primero que saben, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado? Porque toda la noche los papás lo inculcamos a que lo digan antes de dormir. ¿Por qué? Porque lo viven. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, empieza a hacer esas raíces profundas en nuestra propia vida y nos damos cuenta que decimos, sí es cierto, o sea, diría el Señor Jesús, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Es más fácil negarse a uno mismo cuando uno aprende a vivir la palabra del Señor. No le puedo decir que es imposible vivir la palabra de Dios, porque es posible. A lo mejor el día de hoy sí la viviste, mañana la regaste, te equivocaste mañana, pero ya sabes lo que es tener un día viviendo la palabra de Dios al 100%. Entonces nos damos cuenta que sí hay grandes cambios y decimos, tengo que regresar porque quiero volver a experimentar eso, vivir todo un día en la palabra de Dios. ¿Alguna vez lo he vivido? Vivir todo un día en la palabra de Dios es hermoso. No significa que a partir de ahí todos tus días van a ser en el Señor, no. A lo mejor al día siguiente te equivocas, al día pasado te dices, ay, pues no es tan sencillo, no, pues no es tan sencillo. Pero ya sabe la experiencia de lo que es vivir un día completo en la palabra del Señor. Ahora, terminamos con el siguiente. En este tema titulado ¿Cómo estudiar la Biblia? El punto 8, que no es menos importante, es tenemos que ser pacientes. Ser pacientes. Cuando tú vas a hacer un examen, no te preparas desde un día anterior, porque a la hora del examen no aprendiste nada. Ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de las comidas. Si a lo mejor usted es un hermano, una hermana, que dice, hoy por fin mi arroz me quedó
de chulada, preciosura mi arroz. Al día siguiente no puedes aventarte el compromiso de hacer 5 cazuelas de arroz, porque ¿qué cree? No va a quedar. O sea, a veces las que tienen años de experiencia en el arroz, cuando hacen una fiesta grande dicen, híjoles, como que algo falló. Pues ¿qué le pasó a la abuelita? ¿Qué le pasó al abuelo, a la tía? A ella le queda siempre bien rico el arroz. O luego le dicen, ¿qué pasó, tía? ¿Qué pasó, abuelita? Pues no, este arroz no lo hizo usted, ¿verdad? Y decimos, no, sí lo hice yo. Ay, pues algo le pasó, estaba enojada o qué, que ahora no le quedó como regularmente le queda. Exactamente. Esto es un proceso que va a llevar tiempo. Va a llevar tiempo el estudio de la palabra del Señor. Entonces no diría el Señor, no desesperéis, sino que aprendamos a disfrutar. En serio se lo digo, hasta disfrute los momentos en los que no entendemos. Porque nos damos cuenta que decimos, wow, Señor, sí, usted me está perfeccionando. Porque a lo mejor el tema que no entendí hace 8 días, hoy digo, ahora sí, qué raro, está bien fácil el tema y hace una semana me la compliqué, pero está bien fácil. No es que está fácil, si es que ya has vivido el proceso y como has estado meditando en él, hoy se te facilita más. Para que me puedan entender, voy a hacer la referencia. Ninguno de los que estamos aquí hemos practicado el alpinismo. El alpinismo es la gente que sube las montañas hasta el mero punto y arriba pone una bandera, ¿no? Algo, una foto, una selfie actualmente. Bueno, imagine que la palabra de Dios es una montaña grandísima, 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 que tiene pequeñas montañas alrededor. Pues bueno, el conocimiento número 1 es la primer montaña, que es del tamaño del cerro de acá, pero más inclinada. Y ahí vamos todos para arriba, pero a lo mejor el hermano Philly tiene más fuerza en los brazos, de volada subió. Ay, ya subió bien rápido, yo no avanzo, me pesa todo. De repente volteé, no, apenas llevo 5 metros, el hermano Philly lleva hasta por allá. Es más, ya está en la siguiente montaña. No, sino que usted deténgase, voltee y diga, se ve bonito, se ve bonito. Disfrute, ¿por qué? Porque esa vista no es la misma que tiene el hermano Philly. A lo mejor el hermano Philly, por subir rápido, ni vio esos detalles. Porque cuando uno está más cerca del suelo, uno puede ver más detalles. Estando hasta, a lo mejor ahí, a esa distancia, usted dice, mira, ahí hay un nido de ardillas, qué bonitas se ven. Y uno cuando alcanza al hermano Philly, ¿vio el nido de ardillas? ¿Cuáles? Oye, es que desde aquí ya no se ven. Exactamente. Subiste más alto, ya no ves el nido de ardillas, pero ya no ves eso. Ya estás viendo todo el bosque completo. Pero de repente te das cuenta que hay otra montaña más grande. Y allá arriba hay otra persona, que es el apóstol Pablo, y dice, uy, yo desde aquí puedo ver todos los mares del mundo. Y dices, no, de aquí que llego hasta allá. Síguele escalando. Tranquilo, voltea, disfruta el proceso y di, ¡guau! Sí está, se ve bien padre, bien bonito que se ve. Porque es algo que no se va a volver a repetir. Es algo que no se va a volver a repetir. ¿Se acuerda el proceso para aprender sobre el bautismo? En su tiempo, en su momento, ay, bien difícil, es que no queda, no lo entendemos. Pero ahorita ya estamos acá a más de un año, ya para, a lo mejor, ya estaba para 1.5 años de los bautizos. Y decimos, no juegues, era un tema bien fácil. Pues sí, era bien fácil. Pero disfrutamos el proceso y decimos, sí, cierto. Me acuerdo cuando veníamos y nos sentábamos fulano, sultán. Fue bonito, sí. Pero tampoco te puedes quedar a vivir en el pasado. Tienes que aprender a qué, a seguir adelante como el Señor. Pues ahora no estamos los que estábamos en ese tiempo, pero hoy está la hermana Yas, el hermano Evencio, fulano, sultano. A lo mejor dentro de 15 días, pues no está fulano, sultano, pero está la hermana Isabel, el hermano Javier, y a lo mejor dentro de 2 años. Pues bueno, hermanos, ya terminamos con el tema de la santificación. Va a decir, estuvo bien bonito. Híjoles, con ganas de volverlo a empezar desde cero, hermano. Pero ya no se vive de la misma manera. Porque ya sabemos que es un camino que ya se recorrió. Ya es un camino que ya se recorrió. Es como si le dijera, vamos a aprendernos los libros de la Biblia, ¿no? El hermano Philip puede decir otra vez, pues sí, pues ya vamos a aprenderlos. Es un camino que ya vivió. Pero la primera vez que nos dijeron a todos, dijimos,
los 66 y alabado sea el Señor. Y empezamos, Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Oh, yo me aprendí 5, hermano. Ese proceso es el que hay que disfrutar, ese proceso es el que hay que decir, wow, sí Señor, usted está haciendo una obra preciosa, preciosa en mí. Y con el tiempo nos vamos a dar cuenta que lo que aprendimos en el pasado hoy se puede aplicar en nuestro presente. ¿Hasta ahorita alguna duda? Bueno, ahora, en resumen, el estudio de la Biblia a mí me gusta mucho. Es una parte de la santificación que es hermosa porque te lleva a conocer a Dios un poquito mejor, sin tanta complicación como lo que es la interpretación de la palabra, que eso lo veremos dentro de 15 días o la próxima sesión. Cuando uno está en la investigación de la palabra, está hermoso porque sentimos que, wow, el Señor nos está dando harto conocimiento. Y muchos ahí se quedan y dicen, aquí está. Ya no se van a la interpretación, porque la interpretación de la Biblia es un poquito más complicada. Que dicen, no, es que parece que de aquí no avanzo, los que están en la interpretación de la Biblia. Pero los que están en el estudio de la Biblia, no hay fin. No hay fin. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices, a ver, un estudio de la Biblia. ¿Hay más cartas aparte de las que escribió Pablo? ¿Cuál? Romanos, Colosenses, Tesalonicenses, 1 Corintios, 1 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses. ¿Hay más cartas que esas que habrá escrito Pablo alguna vez? Y de repente usted llega a Colosenses y Colosenses dice Pablo, le escribí una carta a la iglesia de Laodicea. O sea que escribió carta a los laodicenses y uno dice, ¿qué? ¿Y qué decía esa carta? Y ahí anda uno leyendo todas las epístolas para ver si da una prueba el apóstol Pablo de qué dijo en esas cartas. Y nos hace leer todas las Sagradas Escrituras. Entonces, esto es el estudio de las Sagradas Escrituras. El punto o la sesión número 2 de la lectura la importancia de la lectura de la Biblia. Número 2, el estudio de las Sagradas Escrituras.